Descubierto, la increíble decisión de una sirvienta transformó la vida de un millonario inesperadamente. Clara, con su delantal manchado y una sonrisa que parecía siempre brillar, daba vida a la cocina de la opulenta casa de Joaquín. Los pequeños, con sus risas inocentes, llenaban el aire, mientras el aroma del café fresco se entremezclaba con el olor a chilaquiles. Aquella rutina, un caleidoscopio de colores y sonidos, ocultaba una realidad más sombría. Cada día, Clara se sentía como un espectro en medio de la opulencia, invisible ante la familia que trataba de servir con dedicación. A sus 32 años, la vida no había sido fácil, pero los valores que su madre y abuela le inculcaron siempre eran su ancla: solidaridad, trabajo honesto y amor incondicional por su familia. Los domingos eran el día favorito de Joaquín, un hombre que se exhibía amigo de la comunidad. Lleno de promesas de ayudar a los menos privilegiados, hacía apariciones en eventos benéficos, mientras la comunidad luchaba con hambre y desesperanza. Clara no podía evitar sentir una punzada de indignación, ya que, tras esa fachada altruista, descubrió el verdadero rostro de su jefe, un rostro que ensombrecía la vida de su barrio popular. Todo cambió cuando, un día mientras limpiaba el estudio, encontró documentos que revelaban la oscura verdad: Joaquín estaba inmerso en actividades ilegales que estaban devastando a su gente. El corazón de Clara se encogió, un torbellino de emociones la embargó. ¿Debería callar y proteger a su familia, o arriesgarlo todo por lo correcto? La lucha en su pecho era un eco persistente de su conciencia. Por otro lado, Samuel, el hijo de Joaquín, había empezado a buscarla. En su mirada, Clara encontró una conexión profunda, una vida asfixiante donde las expectativas lo mantenían cautivo, el tiempo pasaba y la amistad entre ellos florecía a pesar de los peligros ocultos. Una noche, Samuel la miró a los ojos con una vulnerabilidad que quebró las murallas de su corazón. ¿Cómo podía alguien con tanta riqueza sentir la soledad de la que ella era prisionera en su propia vida? La conexión se tornó un refugio emocional. Clara sintió que su voz, normalmente apagada, comenzaba a alzarse, pero el miedo a perder su trabajo y a su madre, que dependía de ella, la mantenía atada. Una noche, después de mucho pensar, se sentó con su madre. «Mamá, tengo que hacer lo correcto», exclamó. La sabiduría de su madre resonaba en su mente: «Hija, la verdad siempre sale a la luz». En su pecho, el deseo de cambiar las cosas por fin comenzó a superar el miedo. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Clara decidió que debía actuar. Su corazón acelerado parecía un tambor que la impulsaba hacia adelante. Con un nudo en la garganta, se dirigió a enfrentar a Joaquín, sabiendo que su decisión podría cambiar su vida para siempre. Pero cuando estaba frente a la puerta del estudio, una voz la detuvo. El destino estaba a punto de cambiar y Clara tenía que decidir: ¿daría un paso hacia la verdad o se quedaría en la sombra? Clara respiró hondo, su mano temblaba frente a la puerta del estudio. Oía el murmullo distante de Joaquín hablando por teléfono, su voz autoritaria resonando a través de las paredes. La tentación de retroceder era intensa, su instinto la empujaba a la seguridad de la cocina, a continuar con su vida, ese espacio familiar donde siempre había encontrado consuelo. Pero, por otro lado, la sinceridad de su madre le ardía en el pecho, como fuego encendido que no podía ignorar. Decidida, apretó el pomo de la puerta y entró. La escena que encontró dentro la hizo detenerse un instante. Joaquín estaba de espaldas, gesticulando con un teléfono en la mano. La luz del atardecer iluminaba su figura, haciendo que la estampa del hombre poderoso que había admirado se desvaneciera en su mente. «Te dije que no quiero problemas». Su voz era grave, cargada de ansiedad. «Si la mercancía no llega a tiempo, tendré que tomar medidas drásticas». Clara sintió que la rabia empezaba a burbujear en su interior. Había escuchado lo suficiente. Con un nudo en la garganta, decidió interrumpir. «Joaquín,
necesito hablar contigo. Él se dio la vuelta, su expresión se transformó de sorpresa a incredulidad al ver que ella estaba allí. La sonrisa que solía adornar su rostro como un escudo se desvaneció. ¿De qué se trata, Clara? No tengo tiempo para juegos, dijo, su tono abrupto como un látigo. Es sobre lo que has estado haciendo, dijo, con más valentía de la que se sentía. No se trata solo de negocios. La gente sufre en nuestra comunidad, y tú lo sabes. Joaquín frunció el ceño. Algo en su mirada la hizo sentir vulnerable, pero Clara apretó los labios, bloqueando el miedo que quería apoderarse de ella. ¿Y qué pretendes hacer al respecto? Eres solo una sirvienta, respondió, aunque su voz ahora era más tensa, como si supiera que ella había tocado un punto sensible. No soy solo una sirvienta. He visto lo que haces y esto tiene que parar. No puedo quedarme callada, dijo mientras el corazón latía fuertemente en su pecho. Hay vidas en juego. El silencio se hizo denso entre ellos. Clara sintió cómo la tensión estallaba en el aire. Pero en el fondo, sabía que había cruzado una línea. Joaquín se acercó a ella, y el temor se multiplicó en su pecho. No entiendes el poder que tengo, niña. No estás en posición de darme lecciones. La mirada de Joaquín se volvía más fría, como un hielo que empezaba a calar en su interior. Puede que te creas valiente, pero eso solo te traerá problemas. Clara sintió que el desafío en sus ojos se desvanecía por un segundo, pero tomó un respiro profundo y mantuvo su postura. No tengo miedo de lo que me pueda pasar, pero no puedo seguir en silencio. Lo que has hecho está mal, y estoy decidida a luchar por lo que es justo. Joaquín sonrió con desdén, pero en sus ojos había una chispa de preocupación. ¿Crees que esto se queda aquí? Hay más en juego de lo que imaginas, dijo, su tono amenazante. De repente, la puerta se abrió de golpe y Samuel apareció, su expresión ansiosa, como si hubiera sentido la tensión en el aire. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó rápidamente, mirando entre Clara y su padre, lo que podría haber parecido a una tormenta. Clara sintió que el mundo se detenía. Samuel, con su mirada inquisitiva y su presencia protectora, podría ser el salvavidas que necesitaba, pero también podría complicar las cosas aún más. Samuel, por favor, no te involucres en esto, dijo Joaquín, su voz cargada de peligro, pero era demasiado tarde. Samuel ya había visto las emociones puras reflejadas en el rostro de Clara. En un instante, una nueva conexión se formó entre ellos, como si los dos estuvieran en la misma trinchera, listos para enfrentar al enemigo. La lealtad familiar, los horrores de la verdad y la lucha por la justicia estaban a punto de entrelazarse de manera irreversible. Clara sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, y mientras miraba a Samuel, se dio cuenta de que estaba lista para el siguiente paso. Pero, ¿a qué precio? Y así se cerró un capítulo, no sin abrir otro lleno de preguntas. ¿Lograría Clara la valentía suficiente para continuar en su búsqueda de la verdad, o Joaquín encontraría la manera de mantener su poder y silenciar a quienes amenazaban con exponerlo? El tiempo se detuvo en aquel pequeño estudio. Clara, con el aliento contenido, intercambió miradas con Samuel, quien parecía absorber la tensión del momento. Su ser interior vibraba con una mezcla de determinación y ansiedad. Sabía que iba a cruzar un umbral que cambiaría no solo su vida, sino también la de quienes amaba. Clara, ¿qué has hecho?, preguntó Samuel, su voz un susurro, cargada de preocupación. Había que hacerlo, Samuel. No podía quedarme callada, respondió ella, su voz temblando un poco, pero su mirada era firme. No quería dar un paso atrás. Se sentía más fuerte que nunca, como si el peso de la verdad la hiciera invencible. Joaquín, aún de pie, había perdido parte de su aplomo. La molestia crecía en su rostro, convirtiendo su habitual encanto en una mueca amarga. Se dio la vuelta para mirar a Samuel, sus ojos destilaban desdén. No te involucres en esto. No sabes con quién te estás metiendo, ni lo que está en juego. La advertencia era clara, y al mismo tiempo, inquietante. Era como si Joaquín supiera que la situación se iba a torcer de maneras que ni siquiera ellos podían imaginar. Samuel, sin inmutarse, dio un paso hacia adelante. Clara sintió que latía más fuerte su corazón al ver que él estaba dispuesto a apoyarla. Aquella conexión que había empezado a formarse no era solo un refugio,
era un acuerdo silencioso, un pacto de proteger lo que ambos consideraban justo. Soy parte de esto también, Joaquín. No puedo quedarme callado mientras tú sigues con tus planes. La gente necesita saber la verdad, dijo Samuel, su voz resonando con una confianza que lo hacía parecer un hombre diferente. Joaquín cerró los ojos un instante, como si intentara controlar la rabia que se estaba acumulando en su interior. Cuando los volvió a abrir, su mirada era de hielo y su calma, una fachada que comenzaba a desmoronarse. La verdad, ¿crees que eso le importa a alguien? A la gente solo le importa el poder, el dinero. Y yo tengo ambos. Clara golpeó su mano sobre la mesa, sacándose de la incertidumbre que la mantenía paralizada. Pero no todas las vidas se miden en dinero, papá. Hay personas que trabajan duro, que sufren a causa de tus decisiones. La justicia no puede ser un lujo. Las palabras resonaron como un disparo en el aire. Joaquín se quedó en silencio, y la habitación pareció congelarse. Clara sentía cómo la adrenalina corría por sus venas, la realidad de lo que estaba haciendo se volvía palpable. No solo estaba defendiendo a otros, sino también sus propios sueños, su propia dignidad. Samuel le tomó la mano, instantes después. La presión de su agarre le brindó una nueva energía. Clara sonrió levemente, como si el apoyo de él pudiera hacerla más fuerte. No voy a dejar que esto se quede así, anunció Joaquín, su voz más baja, amenazante. Hay consecuencias para quienes desafían mi autoridad. El terror se enredó en el estómago de Clara, pero también la determinación creció. Aquel hombre, que alguna vez había sido un ícono de poder y respeto para ella, ahora representaba un obstáculo en su búsqueda de justicia. Lo miró, y por primera vez, sintió que podía enfrentarlo en igualdad de condiciones. El eco de su propia voz resonó en su mente. No me detendré, nunca. Apenas los tres se encontraban en el estudio cuando el sonido del timbre retumbó, interrumpiendo la tensa atmósfera. Samuel miró a Clara con preocupación, mientras Joaquín parecía frustrado. ¿Quién puede ser?, murmuró Joaquín, mientras se alejaba para abrir la puerta. Clara sintió que el corazón se le detenía. Una intriga repentina nubló sus pensamientos y su lógica. ¿Quién podría interrumpir en este momento tan decisivo? Era como si el destino mismo estuviera en su lado, llevándolos hacia un nuevo giro inesperado. La puerta se abrió, y una figura familiar apareció, con una mirada preocupada que podía cambiar todo. ¿Sería ese el principio del fin de su lucha o el comienzo de algo aún más grande? La respuesta latía en el aire, a punto de revelarse. Y en ese instante, Clara se dio cuenta de que la lucha estaba a punto de intensificarse aún más de lo que había imaginado. Clara contuvo el aliento. Ante la puerta, tiñendo el umbral de una luz suave, estaba Ana, su amiga del alma. El rostro de Ana, en la penumbra del estudio, llevaba la huella de la preocupación y un destello de valentía que sorprendió a Clara. Era como si una especie de tornado de emociones se hubiera desatado en el aire. Ana, exclamó Clara, dejando que la sorpresa pinchara su voz. ¿Qué haces aquí, Ana? Sin vacilar, cruzó la puerta con firmeza. Sin soltar el abrigo que la cubría, sus ojos buscaban los de Clara, llenos de una información que clamaba ser compartida. Vine porque escuché lo que está pasando, dijo Ana, mirándole a los ojos, mientras Joaquín se cruzaba de brazos, visiblemente incómodo. Necesitamos hablar. Es importante. Samuel, observando a la joven, sintió una sensación de alivio. Era como si, en medio de la tormenta, una chispa de esperanza se hubiera encendido. Pero también había algo de inquietud en el aire, no podían permitirse distracciones. ¿De qué se trata?, preguntó Samuel, con voz clara, buscando la urgencia y la posibilidad de avanzar. Ana cerró la puerta detrás de ella, como si quisiera sellar todo lo que estaba a punto de decir. El ambiente se tornó más grave. Se acercó a Clara y le tomó la mano, en un gesto de complicidad que resonó con ecos de antiguas promesas. Hay algo que no sabes sobre tu padre. Algo que podría cambiarlo todo. La tensión en el ambiente creció, y el eco de las palabras de Ana colisionó en la habitación. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza, sus pensamientos se agolpaban como un torrente. ¿Qué más podría haber ocultado Joaquín?
Hable ya, demandó Joaquín, incapaz de contenerse un segundo más, a pesar de que su desdén se sentía entrelazado con la preocupación. Ana giró lentamente su cabeza hacia él, reconociendo que estaba infundiendo inquietud, pero no iba a dejar que eso la frenara. No solo se trata de sus decisiones de negocio. Hay personas que están en riesgo por esto, personas que tú no puedes controlar. Su avaricia lo ha llevado a la ceguera. Las palabras se deslizaban de sus labios como flechas, precisas y afiladas. Clara sintió que se desvanecía un poco. Recordaba las historias que Ana solía contarle, sobre un oscuro secreto que Joaquín había escondido en el pasado. Pero siempre había creído que eran solo rumores, cuentos de una época que no podía entender. Ahora, como si la realidad se confrontara con su propia historia, la verdad parecía cobrar vida. ¿Qué tipo de riesgo?, preguntó Clara, ansiosa, mientras la mirada de Samuel se tornaba intensa, buscando respuestas. Ana tomó aire, con un gesto serio que pesaba sobre sus hombros. Osvaldo, el socio de tu padre, ha estado haciendo tratos a espaldas de Joaquín. Está dispuesto a llevarse a quien sea con tal de proteger sus intereses. Puede que cariño que lleve un par de días, pero las cosas están a punto de estallar. La revelación dejó una marca helada en la habitación. Clara miró a su padre, buscando en él alguna reacción, pero su rostro estaba imperturbable. ¿Por qué no dijiste nada antes?, dijo Clara, mientras la confusión por el silencio absoluto de Joaquín la frustraba. ¿Y qué crees que podía hacer?, respondió Joaquín, alzando la voz. La información no siempre es un regalo. A veces, saber algo puede obligarte a actuar. Samuel, interrumpiendo el ciclo de tensión que parecía girar en la habitación, habló con firmeza. Clara, quizás esto sea un punto de quiebre. Necesitamos tomar decisiones, y rápido. ¿Estás lista para enfrentarlo? Clara, apretando la mano de Ana, sintió que una oleada de valentía la invadía. Al mirar a Samuel, comprendió que no podría hacerlo sola. La lucha era mayor que ella, pero al mismo tiempo, el compromiso que había forjado con ellos crecía. Sí, estoy lista, respondió Clara, aunque su voz estaba marcada por la inseguridad que aún destilaba dentro de ella. Pero tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde. Una nueva resolución ya estaba en marcha, marcando el inicio de un camino que podría acercarlos a la verdad o consumirlos en el intento, pero antes de que pudieran dar ese paso decisivo, el sonido del teléfono resonó en la habitación, interrumpiendo la sensación de determinación. Clara tomó el dispositivo, sintiendo como el sudor le perlaba la frente. ¿Acaso era una llamada que podría cambiar las reglas del juego por completo? Su corazón se detuvo mientras miraba la pantalla. ¿Y si es el propio Osvaldo?, susurró Ana, mientras Joaquín fruncía el ceño. La respuesta estaba a punto de llegar, y el futuro colgaba de un hilo. Clara respiró hondo, su pulso acelerándose con cada segundo que pasaba. La pantalla iluminó su rostro con el nombre de un contacto que había preferido mantener a distancia. Joaquín percibió el cambio en el ambiente y avanzó hacia ella, con una expresión que combinaba el miedo y la urgencia. Es posible que necesitemos saber lo que dice, dijo Joaquín, su voz más grave de lo habitual. Ella asintió, con el corazón latiendo en su garganta, con un temblor en los dedos, contestó la llamada. La voz que emergió del otro lado fue baja, casi un susurro. Clara, soy yo, Osvaldo. Necesito que nos veamos. Es una cuestión de vida o muerte. Las palabras del socio de su padre resonaron en su mente como un eco ominoso. Clara sentía la presión en su pecho y se giró hacia Ana y Samuel. Sabía que cualquier decisión podría cambiar no solo su vida, sino también la de aquellos a quienes amaba. ¿Qué sucede?, preguntó Clara, tratando de mantener la calma, pero escuchó la ansiedad en su propia voz. ¿De qué hablas? Es complicado, y no podemos correr riesgos. Te veo en el café de la plaza a las 3, contestó Osvaldo antes de colgar abruptamente, dejando a Clara con más preguntas que respuestas. La habitación se llenó de un tenso silencio. Ana, con los brazos cruzados, observaba a su amiga, mientras Joaquín se pasaba la mano por el cabello en señal de frustración. Clara, no puedes ir sola. Esto se está poniendo peligroso, dijo Joaquín, su faceta paternal en plena acción. ¿Y tú qué propones?, replicó ella, con rabia contenida. ¿Dejar que Osvaldo manipule todo sin hacer nada?
Es mi vida y hay cosas que necesito entender. Samuel intervino, tratando de calmar la tormenta. Pongámonos en una estrategia. Necesitamos preparar preguntas, comenzó, pero Clara lo interrumpió. No tengo tiempo para eso. Debo ir ahora. El fuego en su voz reflejaba su determinación. Se dio cuenta de que los poderosos no siempre eran los que tenían dinero, a veces eran los que se negaban a ser manipulados. Ana la miró, con una mezcla de admiración y ansiedad. Su amiga siempre había sido valiente, pero este momento era diferente, este era un reto que podría costarle más de lo que estaba dispuesta a arriesgar. Está bien, entonces no irás sola, dijo Ana, asumiendo una actitud decidida. Clara sonrió por un instante, sintiendo un nuevo alivio en su pecho. Samuel, empezó Clara, pero él sacudió la cabeza. Yo me quedo aquí. Necesito hablar con Joaquín y obtener más información sobre qué está sucediendo realmente. El aire se sintió diferente en ese momento, como si un camino estuviera a punto de abrirse ante ellos. Clara asintió, agradecida. La determinación volvió a invadirla mientras se preparaba para salir, pero justo en ese instante, el sonido del teléfono volvió a interrumpir. Era un mensaje. Ana miró la pantalla de Clara y la sangre se le heló. Era una notificación de emergencia. Mira eso, susurró, señalando, el mensaje era lapidario, no vayas al café, no confíes en él. La vida de alguien depende de tu decisión. Es una trampa. Las palabras se instalaron en el aire como un balde de agua fría. Clara sintió que el mundo se le venía encima. ¿Podía confiar en sus instintos? Una batalla interna se desató dentro de ella, preparándola para caminar en un camino incierto. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ana, su voz temblando apenas. Clara miró a sus amigos, a las personas que habían estado junto a ella en esta tormenta. Las heridas aún latentes, los secretos a flor de piel. La vida de su padre y de ella misma colgaban en la balanza, y una verdad oscura se acercaba cada vez más. Clara sintió que debía tomar una decisión, una que podría cambiarlo todo. ¿Enfrentar la verdad o ceder al miedo? La pregunta resonó en su mente mientras una sombra pasaba por su lado, recordándole que el tiempo se acababa, lo que estaba en juego era más grande de lo que imaginaba, y sabía que pronto enfrentará a sus demonios. La verdad ya no podía ser ignorada. Hoy, todo puede cambiar, susurró Clara, con una determinación renovada. Pero, mientras los tres se preparaban para lo que viniera, una risa distante y amenazadora resonaba a lo lejos, como un eco ominoso que anunciaba la tormenta que se avecinaba sobre ellos. ¿Estaban realmente listos para descubrir lo que se ocultaba en las sombras? El reloj marcaba las 3 en punto cuando Clara y Ana llegaron al café. El bullicio de la plaza contrastaba con la inquietud en sus corazones. Gente paseaba despreocupadamente, familias disfrutaban de helados y parejas reían en las mesas, pero para Clara, ese bullicio se sentía como un telón de fondo de una tragedia. ¿Seguro que quieres hacer esto?, preguntó Ana, su voz un susurro lleno de preocupación. Clara se detuvo y miró a su amiga, sus ojos reflejaban la misma determinación que sentía dentro. Osvaldo sabe algo sobre mi padre. No puedo darme el lujo de ignorarlo. Ana asintió, pero la preocupación seguía presente en su rostro. Las palabras de advertencia aún retumbaban en su mente. Es una trampa. Caminaron hacia el café, el aroma a café recién hecho y pasteles recién horneados resultaba tranquilizador, pero Clara no podía permitir que ese espacio las distrajera. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, desde donde podían ver a las personas pasar. Hay muchas personas aquí. Si esto es una trampa, no voy a estar sola. Dijo, y alzó la vista, buscando un rostro conocido entre la multitud. Ana asintió, pero sus dedos jugaban nerviosamente con la servilleta. Mientras Clara observaba, su mente giraba en torno a las posibilidades. El café era un lugar público, sin embargo, la advertencia de que alguien podría estar en peligro pesaba más que el ambiente festivo. De repente, la puerta se abrió y un aire diferente entró en el café. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando vio entrar a Osvaldo. Llevaba una camisa arrugada y la mirada preocupada. Pero algo en su forma de moverse, en esa pálida sonrisa, le hizo dudar. Clara intercambió miradas con Ana,
quien también lo había notado. Ahí está, murmuró Ana. Clara tragó saliva mientras Osvaldo se acercaba. Cada paso que daba parecía resonar en su pecho, como un tambor anticipando una batalla. Gracias por venir, Clara, dijo Osvaldo, tomando asiento sin esperar a que se lo ofrecieran. Su voz era grave, cargada de un miedo que Clara nunca había escuchado antes. ¿Qué es tan urgente?, preguntó Clara, tratando de mantener la voz firme a pesar de que sus manos temblaban levemente. Osvaldo dejó escapar un suspiro profundo. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estaba demasiado cerca para escuchar. No sé cómo decirte esto, pero la situación es crítica. Están en riesgo personas cercanas a ti, y necesitas estar preparada para una verdad que nunca imaginaste. Clara sintió el aire de venir pesado. Lo que sucedía era más que una simple conversación, era un cruce entre la vida y la muerte. ¿Qué tipo de verdad? Su voz apenas era un susurro. Osvaldo se inclinó hacia ella, sus ojos brillando con la intensidad de aquel momento. Tu padre él estaba involucrado en algo más grande. Un negocio oscuro. Y ahora, pero en ese instante, el sonido de una explosión resonó desde la plaza. El estruendo sacudió el café, los cristales vibraron como si el mundo entero estuviera a punto de desmoronarse. El caos estalló a su alrededor, personas gritando y corriendo en direcciones contrarias. La risa distantemente amenazadora se transformó en un grito de alerta. Clara, gritó Ana, con los ojos desorbitados. Debemos movernos, pero Clara estaba paralizada, miraba a Osvaldo, quien parecía sincero y asustado a la vez. ¿Era él una víctima de todo esto o un manipulador en el centro del juego? Una voz interna le gritaba que escapara, que la advertencia había sido real. La vida de su padre dependía de ello. Es una trampa, pensó, sintiéndose atrapada entre el caos exterior y sus propias decisiones. De pronto, algo chocó contra la ventana, haciendo que el vidrio temblara. Clara sintió el eco de una nueva risa lejana, ahora más cercana, más amenazante. Debemos irnos, urgió Ana, tomando del brazo a Clara, y en ese instante, Clara comprendió que la realidad estaba a punto de volverse distorsionada. Alguien estaba observando, alguien estaba a un paso de cerrar el cerco a su alrededor. ¿A dónde vamos?, preguntó Ana, pero Clara sabía que cada paso los llevaba más profundamente a un abismo del que podría no haber retorno. Con cada latido, la conciencia de su elección se intensificaba. El lío apenas comenzaba, y Clara tenía que decidir si enfrentaría la verdad, o si se dejaría llevar por el miedo. Mientras el caos se desataba a su alrededor, una nueva revelación surgió en su mente. ¿Podría todo lo que conocía transformarse en una mentira? El tiempo se había detenido en aquel café, y la decisión que estaba a punto de tomar no solo definiría su destino, sino el de todos a quienes amaba. Clara, gritó Ana, pero en la mente de Clara, la pregunta aún flotaba, ¿estaba realmente lista para descubrir lo que se ocultaba en las sombras de su pasado? El sonido ensordecedor de la explosión retumbó en los oídos de Clara como un eco distante, y, en medio del caos, su mente luchaba por encontrar claridad. La atmósfera estaba cargada de gritos y el olor a humo empezaba a adentrarse en el café. Las personas, antes despreocupadas, ahora corrían asustadas, buscando refugio o una salida. Vamos, insistió Ana, aferrándose con fuerza al brazo de Clara, como si de esa forma pudiera arrancarla de la parálisis en la que se encontraba. Clara asintió lentamente, finalmente comprendiendo que quedarse allí significaba arriesgarse a ser atrapadas en una red de secretos y peligros que no había deseado. Pero, ¿a dónde irían? Mientras salían del café, Clara notó que el pánico había invadido la plaza. La gente corría en todas direcciones, los gritos se mezclaban con la sirena de los coches de policía. Algo en el aire le decía que este no era un simple accidente. Una parte de ella quería volver a preguntar a Osvaldo, buscar respuestas, pero la mirada en su rostro la hizo dudar. Los 3 puntos de su mente se clarificaron: su padre, Osvaldo y, sobre todo, ella misma. Decisiones rápidas, precisas, eran lo que necesitaban ahora. ¿Dónde está tu coche?, preguntó Clara, intentando controlar su respiración agitada. A 2 calles de aquí, respondió Ana, tratando de apartarse de la bulliciosa multitud. Ambas comenzaron a correr, las piernas moviéndose más por instinto que por lógica.
El café quedó atrás, y con él la última advertencia de Osvaldo. Al girar en la esquina, se metieron en un callejón oscuro. Clara sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. Pero no todo era confusión, también había determinación. La necesidad de encontrar la verdad se mezclaba con el miedo a lo desconocido. ¿Y si Osvaldo estaba detrás de esto?, preguntó Ana, tambaleándose entre la lógica y el caos. No lo se admitió Clara, su voz temblando. Pero no podemos darles la espalda. Tengo que descubrir lo que realmente está sucediendo. El coche de Ana apareció a la vista, con su pintura descolorida luchando por resaltar entre la sombría realidad que las rodeaba. Estaba cerrada, así que Ana sacó rápidamente la llave de su bolso. Apenas llegó a abrir la puerta, Clara la empujó hacia adentro y subió al asiento del copiloto. Ana encendió el motor, y el rugido del vehículo se perdió entre los ecos del bullicio exterior. ¿Hacia dónde?, preguntó Ana, su voz llena de urgencia. Hacia la casa de mi padre. Necesito saber si hay algo allí que pueda ayudarme, o responder mis preguntas. Ana mordió su labio y asintió, ajustando la dirección hacia la salida de la ciudad. Las luces se desvanecían a medida que avanzaban, y el recuerdo del café, con su ambiente familiar, parecía un mundo distante. Los minutos se hicieron eternos. De repente, una figura apareció en la carretera. Era Osvaldo, quien estaba parado en el camino, levantando las manos en un gesto que, en circunstancias normales, sería de rendición. Pero no hubo tiempo para reflexionar. Ana se detuvo bruscamente, y Clara sintió como el dolor de su corazón retumbaba otra vez. «Osvaldo», gritó Clara, abriendo la puerta. «No puede ser un accidente». «Todavía hay mucho en juego», dijo él, con el rostro pálido, sus ojos llenos de angustia. Clara percibió que sus palabras estaban cargadas de una energía oscura. La confianza que había empezado a forjar en él se desvanecía rápidamente. Ana se asomó por la ventana, con desconfianza. «¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí?» «Vengo a explicarles, hay algo más. No saben con quién están lidiando. No es solo un negocio oscuro. Va mucho más allá». La angustia de Clara aumentaba, cada palabra de Osvaldo parecía un nuevo ladrillo en la muralla del misterio que rodeaba su vida. El mundo exterior se volvió un eco distante mientras se concentraba en él, buscando desentrañar la verdad que parecía un rompecabezas sombrío. «Dame una razón para confiar en ti», dijo Clara, tensando los músculos de su cuerpo, preparada para rechazarlo si era necesario. Osvaldo la miró fijamente. «Tu vida, tu familia. Ellos están en el centro de esto». Dando un paso al frente, Clara sintió que el nudo en su estómago se convertía en determinación pura. «Si no hay salida, entonces que sea así. Quiero saber la verdad». La realidad estaba cambiando rápidamente, y ella estaba decidida a confrontar lo que ocultaba su pasado. Pero mientras el deseo de respuesta se enfrentaba a los ecos de lo desconocido, Clara sintió que el destino la empujaba hacia un abismo del que podría no regresar. «¿Pero qué pasaríamos por alto?», se preguntó a sí misma mientras el peso de la incertidumbre se cernía sobre ella como una nube oscura. El futuro prometía descubrimientos devastadores. Pero Clara estaba lista para lo que vendría, incluso si eso significaba enfrentarse a los fantasmas de su historia familiar. Cuando Osvaldo comenzó a hablar, la luz de la tarde se desvaneció, dejando lugar a un camino oscuro que se extendía ante ellos, oscuro y lleno de secretos aún por revelar. ¿Sería ella capaz de desentrañar la red de mentiras que envolvía su vida y rescatar a los que amaba antes de que fuera demasiado tarde? Clara sintió como un escalofrío le recorrió la espalda al escuchar las palabras de Osvaldo. Miró a Ana, que permanecía tensa al volante, y se preguntó si había tomado la decisión correcta al abrirse a él. Las dudas la asaltaban una y otra vez. Pero el apremio de la situación la empujaba hacia adelante. «¿Qué quieres decir con que mi familia está en el centro de esto?», preguntó Clara, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Osvaldo tomó aire, sus ojos oscurecieron aún más. La luz del atardecer apenas iluminaba el lugar, creando sombras indeseadas. «No solo se trata de ti. Hay una trama que involucra a personas de poder que no dudarán en hacer lo que sea necesario para mantener sus secretos a salvo. Tu padre él sabe cosas que no debería». «¿Y por qué me lo dices ahora?», frunció el ceño Clara,
Sin poder ocultar la frustración en su voz, Osvaldo dio un paso hacia ella, y el instinto le gritó a Clara que se apartara. Pero, a pesar de todo, había algo en su mirada que la mantenía intrigada. Porque hay que actuar rápido. No hay tiempo. La amenaza es más peligrosa de lo que imaginas. Te prometo que te diré todo lo que sé. Pero debes confiar en mí. Ana miró a Clara, su expresión llena de incertidumbre. Clara sintió el peso de la decisión, su corazón latía con fuerza. Era más que una cuestión de vida o muerte. Era sobre su historia, su identidad. Si significara que puedo salvar a mi padre, lo haré, dijo Clara, impulsada por un poder interior que no sabía que poseía. Nunca debiste involucrarte con nadie como yo, respondió Osvaldo, un atisbo de preocupación surgiendo en su voz. Pero quizás eso sea lo que lo haga más fácil. Clara frunció el ceño. Había un sabor a traición en sus palabras, y, en parte, sentía que sus ojos estaban llenos de oscuridad. ¿Qué has hecho?, preguntó, tratando de descifrar su verdad. No tengo tiempo para explicarlo todo, pero necesitamos movernos, y rápido. Quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte, aunque pueda parecer lo contrario. Antes que Clara pudiera formular otra pregunta, un estruendo proveniente de la carretera la hizo sobresaltarse. Desde la distancia, las luces de un vehículo emergieron, avanzando hacia ellos con rapidez. Clara sintió su pulso acelerarse. La carretera era su única vía de escape, pero esa luz brillante parecía una de las balas de su destino. «Rápido, tenemos que irnos ya», gritó Ana, mientras su rostro se tornaba pálido. Osvaldo se apresuró a entrar en el coche, y Clara se sintió atrapada entre su miedo y la necesidad de saber. La tensión en el aire era palpable. Ana giró la llave del encendido y el coche rugió con vida, como si compartiera la intensidad de la situación. Mientras se alejaban, Clara giró la cabeza hacia atrás, viendo cómo el vehículo se acercaba. Su corazón palpitaba con fuerza, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Reacciones, decisiones drásticas, rupturas y verdades les aguardaban. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ana tomó una curva y el coche saltó un poco. El ruido del motor parecía un lamento de lo que ya habían dejado atrás. Clara miró a Osvaldo, interrogante y cautelosa. «¿Sabes lo que nos espera?», preguntó, incapaz de contener la curiosidad de su voz entremezclada con temor. Osvaldo respiró hondo, como si las palabras fueran una carga pesada. «Lo que se viene no es nada fácil. Pero si no hacemos esto ahora, será demasiado tarde. Hay cosas que aprenderás sobre tu familia que te harán cuestionar todo lo que creías saber». Cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un crujido resonó a lo lejos, como un árbol que se quebraba, y Clara se giró hacia Ana, el miedo reflejándose en sus ojos. «Vamos a salir de esta, Clara. Lo prometo». Sin embargo, por dentro, un nuevo temor la envolvió. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para descubrir la verdad? Clara apretó los puños, sintiendo el peso de todo lo que les esperaba, y se preguntó si pronto sería capaz de enfrentarse a los fantasmas que habían mantenido su familia bajo sombra tanto tiempo. Y en ese instante, mientras el coche giraba en la próxima esquina, una sombra parecida a un susurro la alcanzó. «Recuerda, no todo lo que brilla es oro». La noche traería consigo las revelaciones más oscuras. La pregunta latente que Clara se hacía ahora era, ¿podría resistir la presión de la verdad, incluso si eso significaba ver a su propia familia crujir bajo el peso de sus secretos? El camino serpenteaba en la oscuridad, y Clara podía sentir cómo su estómago se retorcía ante la incertidumbre. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que huyeron, pero cada segundo se sentía como una eternidad. La expresión de Osvaldo le molestaba. Era una mezcla de determinación y pena. ¿Qué había descubierto de su familia para que se viera así? Osvaldo comenzó a decir, su voz temblando. «¿Qué sabes?». La mirada de él se desvió momentáneamente hacia la ventanilla. La noche oscura era tangible, como el silencio que la envolvía a ella. «Lo que se cambió la vida de muchas personas, Clara. Y no me refiero solo a tu padre. Hay muchos involucrados, muchos que no dudarán en destruir lo que sea necesario para protegerse». Ana aceleró un poco más. Clara podía sentir la tensión en su cuerpo, se notaba que estaba tan nerviosa como ella.
La atmósfera en el coche se hacía pesada. Esa revelación había elevado la adrenalina en su sangre. Cada palabra de Osvaldo era un escalón más en un abismo del que ya no podía ni quería regresar. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, preguntó Clara, alzando la voz. Si esto es tan grave, deberías haberme advertido. ¿Y qué hubieras hecho? Osvaldo se volvió hacia ella con intensidad. ¿Habrías tomado decisiones sin saber las consecuencias? Hay cosas que no puedes deshacer. Clara frunció el ceño. La idea de haber estado ciega ante la amenaza que acechaba a su familia la llenó de furia. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras tú, o cualquiera, decide por mí. Es mi vida. Lo sé, y es por eso que te estoy pidiendo que confíes en mí, le respondió, el aprecio chispeando en sus ojos. Su sinceridad la atrapó de nuevo, pero el miedo seguía latente. Podía confiar en él cuando todo lo que había aprendido sobre su familia se tambaleaba como un castillo de naipes en la brisa. Ana frenó de golpe, interrumpiendo sus pensamientos. Un auto apareció repentinamente frente a ellos, y el único sonido que llenó el aire fue el chirrido de los frenos y el ritmo agitado de sus corazones. «Nos están siguiendo», gritó Ana, su voz quebrada por el pánico. «Debemos cambiarnos a otra ruta». Clara miró a Osvaldo, preguntándose si tendría un plan o si solo eran palabras vacías. Los ojos de él se movieron de un lado a otro, buscando. La noche ya estaba llena de incertidumbres, y esta solo era una más. Desde que tomó esa decisión de seguirlo, su vida había dado un giro inesperado, y ya no había vuelta atrás. A la derecha, ordenó Osvaldo, su tono autoritario dejando poco espacio a protestas. Ana giró el volante, y el coche se desvió. Cada giro, cada cruce era un paso más cerca del peligro. Clara apretó los dientes, sintiéndose atrapada en un laberinto. En su corazón había un deseo de salir, de escapar, pero también había curiosidad. ¿Cuál era la verdad que su padre tanto había escondido? ¿Por qué tantos querían permanecer en las sombras? De repente, un brillo en la lejanía le pareció conocido. Clara entrecerró los ojos, reconociendo el barrio donde había crecido. Aquellos árboles, aquella esquina, su mente se llenó de recuerdos y, en un instante, se dio cuenta de lo que significaba todo esto. «Debemos volver», gritó, aunque era como lanzar palabras al viento. «Debemos hablar con mi padre». Ana y Osvaldo intercambiaron miradas. Clara se sintió pequeña, como si la desconfianza y la incredulidad se hubiera instalado entre ellos de nuevo. «Clara, no sabes lo que estás diciendo», respondió Osvaldo, su voz cargando ese tono protector que tanto la irritaba. «Pero yo sí sé. Quiero saber la verdad». Su voz resonaba con un eco de desesperación y determinación. La batalla interna que libraba se reflejó en su mirada, la tensión en el vehículo se volvió asfixiante. Las luces del pasado la habían alcanzado, y Clara sintió que estaba en la encrucijada de su propia historia, era ahora o nunca, y mientras se dedicaba a examinar los rostros de sus acompañantes, una pregunta retumbó en su mente: estaba dispuesta a enfrentar los secretos que su familia había escondido, incluso si eso implicaba perderlo todo. La respuesta la invadió: debía saber. En ese momento decisivo, una bocina resonó a su lado, interrumpiendo sus pensamientos. Un coche oscuro se detenía justo al lado del suyo, y Clara sintió un escalofrío que la paralizó. «¿Quiénes son?», susurró, la angustia apretando su pecho. El hombre en el vehículo sonrió, pero no en un sentido amigable. Todo lo que prometía la verdad estaba a punto de desmoronarse en sus manos. El silencio que siguió fue aterrador. Clara sintió que el aire se volvía pesado, su corazón latiendo al ritmo de un tambor ensordecedor. El hombre en el coche oscuro, con ojos afilados como cuchillas, justo enfrente, era la encarnación de todas sus preocupaciones. «Chicos, no podemos quedarnos aquí», dijo Ana, su voz temblando mientras su mirada se movía de un lado a otro, buscando una escapatoria. Clara sabía que tenía razón. Cada segundo era vital. Debían salir de allí antes de que la situación se volviera crítica. Osvaldo, firme como una roca, tomó la iniciativa. «Sigue conduciendo, Ana. No te detengas a menos que te lo diga», ordenó, su tono mostrando la seriedad del momento. Sin pensarlo dos veces, Ana giró el volante y se lanzó hacia adelante, el motor rugiendo en respuesta.
Clara sintió que su estómago se apretaba mientras miraba al hombre en el coche oscuro, quien parecía estar decidido a seguirlos. Ella podía sentir la adrenalina fluir a través de sus venas. Esto no era solo un juego, estaba en medio de una lucha que podría costarle la vida a ella y a los que amaba. ¿Sabes quién es?, preguntó Clara, sin apartar la mirada de la carretera. No estoy seguro, pero debe estar relacionado con el negocio sucio de tu padre, respondió Osvaldo, manteniendo la mirada fija en el espejo retrovisor. No te alejes demasiado del barrio. Necesitamos una ruta que nos mantenga cerca de las calles que conoces. Ana hizo una rápida búsqueda de caminos familiares. Mientras dirigía, Clara aprovechó para pensar en su padre. Recordó todas las veces que había intentado acercarse a él, a ese hombre que solía ser su héroe y que ahora apenas conocía. Las palabras de Osvaldo resonaban en su mente: tu padre sabe cosas. En un instante de lucidez, Clara recordó a su madre. Fue como si una luz se encendiera. Con la firmeza que nunca había sentido, dijo: debemos ir a casa. Mi madre tiene que saber la verdad. Osvaldo la miró, su expresión era comprensiva pero tensa. Si vamos allí, podrías ponerla en peligro. Ellos no perdonan. ¿Y si nos quedamos aquí, qué sucede?, exclamó Clara. Al mirar por la ventana, vio que el coche oscuro le seguía de cerca, una sombra al acecho. ¿Cuál es la opción más segura, ir, o quedarnos quietos y esperar a lo peor? Los ojos de Osvaldo se entrecerraron. Sabía que Clara tenía razón. La única manera de enfrentar sus miedos era enfrentando la verdad. Está bien. Pero sé cuidadosa. Si sentimos que estamos en peligro, será mejor que nos vayamos. Ana asintió, aumentando la velocidad hasta que los árboles del camino comenzaron a pasar a toda prisa. En su mente, Clara sostenía la esperanza de que su madre pudiera tener respuestas. Quizás no todo estaba perdido. Destiny podía darles una segunda oportunidad. Finalmente, llegaron a su casa. Ana estacionó rápidamente, y Clara salió, su corazón palpitando con fuerza. ¿Por dónde?, preguntó Ana, de pie, lista para seguirla. La entrada trasera, dijo Clara. No queremos que nos vean por delante. Mientras corrían hacia la parte trasera de la casa, Clara no podía evitar sentirse un poco más ligera. Era su hogar. Aún había un pedazo de su vida que era familiar. Cuando llegaron, Clara se detuvo un momento para tomar aire antes de abrir la puerta. Al entrar, el aire era familiar, cargado de recuerdos de su infancia. Mamá, estamos aquí, llamó Clara, su voz resonando en el silencio. Nada, el silencio era envolvente. Clara se sintió inquieta mientras miraba a su alrededor. La luz de la cocina estaba encendida, pero no había nadie a la vista. Vamos a buscarla, susurró Ana, su voz tensa. Cuando Clara bajó el pasillo, un escalofrío le corrió por la espalda. Una puerta entreabierta al final del pasillo captó su atención. Caminó hacia ella y la abrió lentamente, revelando una habitación oscura. Allí, frente a ella, su madre se encontraba sentada, con la cabeza en las manos. Mamá, dijo Clara, su voz quebrándose al verla temblar. La mujer levantó lentamente la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Algo en su mirada encarnaba la angustia. Más profunda. Clara, ¿qué haces aquí?, preguntó, su voz temblando, asustada. Necesito que me hables, mamá. Sobre papá. Sobre los secretos que han estado escondiendo. Su voz era firme, pero en el fondo, había un ligero temblor de desesperación. Su madre respiró hondo, como si estuviera sopesando si revelar la verdad podría liberarlas o condenarlas. No tienes idea de lo que hemos estado enfrentando, murmuró, su rostro mostrando una mezcla de amor y temor, y ante esas palabras, Clara se sintió más fuerte que nunca. Lo que sea que se oculta en la oscuridad, lo enfrentaremos juntas. Siempre hemos sido una familia, y así lo seguiremos siendo, le dijo Clara, su mirada fija. En ese momento, algo cambió. Su madre asintió, como si comprendiera que el momento había llegado. Está bien. Pero debes tener en cuenta que la verdad viene con un precio, dijo su madre. Mientras Clara escuchaba, entendió que era más que una simple revelación. Era un paso hacia la libertad. Yo estoy lista.
Dime que necesito saber. Las palabras que siguieron a esa promesa no solo transformarían su relación familiar, sino que también abrirían las puertas de su destino. No había marcha atrás en el camino hacia la luz, y Clara lo sabía. La historia estaba a punto de escribir un nuevo final, uno donde el amor, la energía y la justicia prevalecerían sobre el caos. No olvides suscribirte al canal inmediatamente para no perderte historias como esta. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final impactante, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo es esencial para que sigamos creando. No esperes ni un segundo más.